Buenas, en este tutorial vamos a calcular los años transcurridos desde una fecha inicial hasta la fecha actual, utilizando tres maneras diferentes de calcular los años de nuestros usuarios. Veremos cómo calcular estos años utilizando las funciones SIFECHA, fracción año y mediante operaciones básicas y la función entero. En el primer caso vamos a utilizar operaciones básicas. Lo que vamos a realizar en este ejemplo es calcular cuántos días ha vivido cada usuario y lo dividiremos por 365,25, ya que cada 4 años uno es bisiesto. Por lo que restaremos la fecha de hoy a la fecha de nacimiento de nuestros usuarios. Escribimos el signo de igual para insertar la operación y seleccionamos la celda C14 y la dejamos fija con la tecla F4, y de esta manera utilizaremos referencias absolutas y le restaremos la fecha de nacimiento de Luis Cano. En nuestro caso, la celda C2. Otra opción es escribir la función hoy y se la restamos a la fecha de nacimiento de este usuario. Al pulsar aceptar en cualquiera de ambos casos, nos aparecen los días vividos por cada uno de nuestros usuarios. Ahora volvemos a la barra de fórmulas y dividimos la operación anterior entre 365,25 para calcular los años de cada uno de nuestros usuarios. Una vez calculada la primera operación, arrastramos hacia abajo desde el cursor que nos aparece en la esquina inferior derecha de la celda, y se nos calcula el resto de años de cada uno de nuestros usuarios. Como vemos, los resultados nos aparecen con valores decimales. Si quisiéramos quitarlos, pulsaríamos en el botón Disminuir decimales del grupo de opciones de número. Lo que hace es redondear este valor, y cuando es superior a 0,5, lo redondea al alza, por lo que para el usuario Laura, redondea su edad a un valor mayor a la edad que tiene. Para solucionarlo, insertaremos la función entero, que solo muestra la parte entera del resultado. Es decir, si tenemos 5,89, solo mostraría el 5. En la siguiente columna vamos a insertar la función entero, y dentro de esta realizaremos la misma operación que en la columna anterior. Copiamos la fórmula desde la barra de fórmulas con el menú contextual y seleccionamos las celdas donde insertaremos los resultados. Pulsamos en el comando Matemáticas y Trigonométricas de la pestaña Fórmulas y en el desplegable seleccionamos la función entero. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. Copiamos la operación con el menú contextual, borrando el signo de igual, ya que en la función no es necesario insertarlo. Y pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular todos los resultados. Si se nos muestra algún decimal, pulsamos en el botón Disminuir decimales de la pestaña de inicio. Como vemos ahora, los valores de los usuarios Laura, Mario, Silvia y Antonio se queda con la parte entera y nos redondea al valor al alza. En el siguiente ejemplo vamos a calcular los años transcurridos utilizando la función fracción año. Seleccionamos todas las celdas donde insertar los resultados y pulsamos en el botón fecha y hora de la pestaña fórmulas y seleccionamos en el desplegable la función fracción año. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionaremos la fecha inicial, la fecha de nacimiento, en nuestro caso la celda C2. En el segundo argumento seleccionamos la fecha del día. Podemos seleccionarla desde la celda C14 o insertar la función hoy. Podemos escribirla o ir al cuadro de nombres e insertar esta función. Si no se mostrara en el desplegable del cuadro de nombre, pulsaríamos en el comando Más funciones y nos iríamos a la categoría fecha y hora, y buscaríamos la función. Una vez insertada la función hoy, pulsamos en la barra de fórmulas en la función fracción año para continuar insertando los argumentos. Y el último argumento lo dejaremos en blanco. Si vemos el resultado de la fórmula, nos aparecen con valores decimales, por lo que nos sucederá lo mismo que en el primer ejemplo, que al quitar los decimales, redondeará al alza los resultados. Para comprobarlo, pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular todos los resultados. Nos aparecen los valores con decimales y deberíamos quitar los decimales pulsando en el botón Disminuir decimales de la pestaña de inicio. Y volvería a redondear los valores al alza. Para solucionar este problema, volveremos a utilizar la función entero y copiaremos la fórmula utilizando el menú contextual. Y borraremos los datos ya contenidos en esta celda. Seleccionamos de nuevo el rango de celdas y pulsamos en el comando Insertar función de la barra de fórmulas, y en la categoría Matemáticas y Trigonométricas buscamos la función entero. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función, y copiamos la operación con el menú contextual borrando el signo de igual, y pulsando en la combinación de teclas Control y Enter para que se muestre el resto de resultados.
Y en el caso de que sea necesario, quitaremos los decimales con el botón disminuir decimales de la pestaña de inicio. La última opción para calcular la edad de los usuarios es utilizar la función SIFECHA. Si buscamos esta función en el asistente de funciones, no aparece, ya que es una función que se utilizaba en versiones anteriores, pero que se puede seguir utilizando en esta versión. Comprobamos que esta función no aparece en la categoría fecha y hora pulsando en el comando insertar función de la barra de fórmulas. Nos aparecen las funciones contenidas en esta categoría, pero la función SIFECHA no aparece. Para insertar esta función debemos escribirla de forma manual. Escribimos el signo de igual y la función SIFECHA. Como vemos, no nos aparece el asistente como en el resto de funciones. Si pulsamos en el nombre de la función, nos aparece la ayuda para conocer cómo utilizarla. En el tutorial de funciones de fechas podremos conocer mejor cómo utilizar la función SIFECHA y los caracteres que se pueden utilizar para calcular los días, meses y años que existen entre dos fechas. Como vemos en la ayuda de la función, 3 son los argumentos a rellenar. El primero hace referencia a la fecha inicial, en nuestro caso la fecha de nacimiento, la celda C2. Separaremos los argumentos insertando un punto y coma. En el segundo argumento deberemos insertar la fecha final. En nuestro caso, la fecha de hoy. Podemos seleccionar la fecha escrita en la celda C14 y la dejamos fija con la tecla F4, o escribimos la función hoy. Escribimos un punto y coma para separarlo del tercer argumento, y escribimos el texto y entre comillas. Este carácter hace referencia al número de años completos en el periodo elegido. Por último, cerramos la función con el paréntesis y pulsamos en la tecla de Enter. Una vez calculado el primer valor, arrastramos hacia abajo la fórmula y obtenemos el resto de resultados. En el caso de que aparezcan decimales, utilizaremos el botón disminuir decimales de la pestaña de inicio. Como vemos en esta función, no debemos redondear los resultados, ni obtener con la función entero el resultado correcto. Con esto concluimos el tutorial de cómo calcular los años transcurridos desde una fecha inicial hasta la fecha actual en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!